Bajo tu perspectiva, Dani, ¿Nisman se suicidó o lo mataron? Es una muerte muy sospechosa por el momento y las circunstancias. Yo tiendo más a pensar en un asesinato que en un suicidio. ¿Por qué? Porque las circunstancias son muy particulares, hubo salió ahora en los medios que toda la escena del crimen hay que ver cómo estuvo resguardada, hay algunos indicios técnicos, el tiempo, particularmente el timing, justo antes de declarar, sugieren una acción deliberada de callarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la gran mayoría de la población piensa que no fue una muerte natural ni personal, o un asesinato, muchos piensan en un suicidio inducido, es decir, que lo presionaron para el suicidio, pero es algo que todavía está en manos de la justicia, ¿no? No se puede saber con certeza. Si fuera un asesinato, ¿quién lo habría matado? Bueno, acá podría haber tres hipótesis que se manejan. La primera hipótesis es que Irán, o sea, el Estado iraní, como no le conviene nuevamente estar como un Estado terrorista que implicaría más sanciones, en un momento que ya está con sanciones por el desarrollo de su programa nuclear, pudo haberlo mandado matar, digamos, o contratando a algún asesino muy profesional que lo haga. Otra opción es que dice el gobierno argentino actual que esto tiene que ver con gente de los servicios de seguridad que este gobierno echó hace pocos meses atrás, y que dentro de ese grupo había un tal Stiuso, que era un jefe de estos servicios operativos, que estaba muy cercano a Nisman y que según el gobierno manipulaba a Nisman con información, y que tal vez fue una forma de afectar al gobierno, crearle un problema muy serio al gobierno actual. Entonces, esta hipótesis es que esto podría haber venido de estos sectores que quieren hacer un movimiento antigobierno porque el gobierno los echó de un lugar que era muy poderoso, ¿no? Y una tercera hipótesis que algunos dicen es que podría ser esto de algunos sectores del gobierno que también querían callar a Nisman, ¿no? Pero estas son hipótesis, no hay forma de saberlo todavía. ¿Y cuál hipótesis te parece la más lógica? La verdad que no sé, no tengo elementos para decir que uno u otro es el más certero. Las tres tienen su lógica y su posibilidad, pero creo que a esta altura de las investigaciones todavía estamos en la etapa, digamos, de dudas, pero que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Por qué podría hacerlo y qué ganaría y qué perdería, ¿no? Al gobierno no le convino este asesinato porque le generó un movimiento muy fuerte político contra tanto local como internacional. A la oposición, digamos, le pudo convenir en ese sentido, pero no le convino en términos de generar un clima de tanto malestar social y de desconfianza y de inseguridad, ¿no? La hipótesis de Irán también es el que más tenía que ganar, pero de ahí no se puede saber quién lo hizo, ¿no? Claro. Sin embargo, el viernes imputaron a la presidenta por lo de encubrimiento del caso AMIA. ¿Crees que este caso tenga seguimiento? Y si ella es culpable, ¿crees que se lleve a cabo una condena o crees que va a quedar impune? Sí. El nuevo fiscal retomó la causa que Nisman tenía y la planteó como una alternativa e inició imputar. Imputar no significa nada, es decir, el fiscal dice, con base a los elementos que tengo, yo puedo suponer que, en este caso la presidenta, el secretario de Relaciones Exteriores y otra gente más, estuvieron en un complot contra una serie de la causa AMIA para algún tipo de motivo. Acá hay dos problemas que dicen los juristas. Primero, ¿qué delito cometieron? No queda muy claro qué delito, porque tú tienes que tener un delito que esté imputado, que esté en algún código. ¿Cuál sería el delito por el que se imputa a la presidenta? No queda muy claro. Según algunos, aun si la presidenta hizo todo lo que dijo Nisman, no es un delito, es una decisión política del gobierno, que tiene problemas morales, éticos, que afecta los intereses de las familiares de la AMIA por intereses políticos de otra índole, pero hay quien dice que no hay ningún delito ahí. Otros dicen que sí hay delitos que podrían ser hasta traición y otras cosas.
Y también si va a, los intereses de la comunidad judía, ¿no? también, exacto, que esto puede ser una traición de intereses, pero no es un delito eso, según algunos. Para poder juzgar tú tienes que tener delitos que están tipificados en los códigos jurídicos. Pero supongamos que sí, el proceso va a ser muy largo y muy conflictivo. Y va a ser una cosa mientras el gobierno esté en el poder, de acá a diciembre, y otra cosa es qué va a pasar después, si hay un cambio, que es lo más probable, de poder, y que los K que estuvieron durante una gran cantidad de tiempo estén fuera de gobierno, ahí va a cambiar porque hoy en día tienen cobertura de sectores en el Poder Judicial, en el gobierno, en el Congreso que los apoya. Entonces ahí creo que no va a avanzar muy rápido la investigación. Pero una vez que salgan del poder es probable que la investigación avance y se defina si sí hubo un delito y si está penado o no hay evidencias suficientes, ¿no? O sea, las posibilidades son, digamos, no son muy altas, yo creo que sean imputados, no, que sean considerados culpables. No lo veo como algo muy alto, porque acá se mezclan cuestiones de política exterior, que no necesariamente es un tema que pueda ser penalizado por la ley, y segundo, el sistema político y judicial argentino, que no es muy eficiente, para decirlo suavemente. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que la base económica de las denuncias es una estupidez, que ni Argentina necesitaba el petróleo, ni a Irán se le iba a vender soya. Y bueno, ¿qué queda de la acusación del fiscal allí? Bueno, acá hay que ver varios temas, porque para algunos el tema central no era ese. El tema central era quitar a funcionarios, a altos funcionarios del gobierno iraní de las fichas rojas de Interpol que no los dejan salir de Irán. Sí. Para algunos esa era la cuestión que más le interesaba a Irán y tiene que ver con alianzas políticas. Argentina en estos últimos años quiere demostrar su independencia política de Estados Unidos, votando en contra y con una política más, digamos, de la línea de los países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, el bloque, digamos, de los países, lo llama el ALBA, este bloque, que quieren una política más distanciada de Estados Unidos como una forma de expresar su independencia. Entonces, la alianza con Irán tiene que ver otro país que cuestiona la hegemonía norteamericana. Entonces es una alianza de países que tienen una cercanía política en la visión del papel del imperialismo, del impacto de los grandes centros financieros mundiales que según ellos controlan la economía. Entonces uno puede decir, por ahí no había, es verdad que no había tantas bases económicas a corto plazo, pero tiene que ver con alianzas políticas y el interés de Irán es que altos dirigentes, incluyendo ministros, que según las evidencias de Nisman fueron involucrados en el atentado Lamia, puedan estar con libertad y no como ahora que están en lo que se llama la ficha roja de la Interpol, que quiere decir que si salen de Irán, cualquier país tiene la obligación de detenerlos y ponerlos a la autoridad de un juez argentino para que lo juzgue. Pero bueno, esto no funcionó, ¿verdad? El asunto de... Es que el problema es que este acuerdo, que tal, como dijeron, hay que entender que la sociedad argentina está muy dividida y la comunidad judía está dividida. Sí, esta era una de mis preguntas. ¿Cómo está dividida en cuanto a eso la comunidad judía? Bueno, las instituciones comunitarias centrales, la DAIA, que es el equivalente al Comité Central de aquí, y la AMIA, que está directamente involucrada porque fue la institución víctima central, han ganado en los últimos años un gran protagonismo político en la sociedad argentina por el atentado, por los contactos con el gobierno, por los contactos con la política internacional. La DAI y la AMIA han intentado mantener buenos contactos con todos los gobiernos, como corresponde, y han tenido una muy buena relación con los Kirchner. Al comienzo, digamos, de las gestiones, precisamente cuando estaba el esposo del actual presidente, había una buena relación y ellos avanzaron al comienzo en el esclarecimiento del atentado a la embajada de Israel y a la AMIA. Los Kirchner sí avanzaron y más, la presidenta hizo declaraciones en Naciones Unidas reclamándole a Irán que avance
en las causas y que se esclarezca de una vez el tema. O sea, hay que reconocer que quien puso a Nisman fue el esposo, el señor Kirchner, al comienzo de su gestión. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Con la acusación de Nisman, que las instituciones comunitarias les parecieron que tenían base, y con su asesinato lo que se logró es que las instituciones centrales se hayan distanciado más del gobierno. Y en este sentido eso se entiende que se hayan agrupado más con toda la oposición contra el gobierno argentino, porque la sociedad argentina está muy dividida. Esto no pasa en un vacío, esto pasa en un contexto de una gran polarización de la sociedad argentina, que es parte de la política de estos gobiernos, y hay un ideólogo que es el que le dio las bases, acaba de fallecer hace un tiempo, un politicólogo llamado Laclau, que él dice que para mantenerse en el poder tienen que generar tensiones y divisiones internas con distintos grupos para sostener la tensión social y avanzar la causa. Entonces, parte de una estrategia política de los gobiernos populistas usar este tipo de estrategia. Entonces, ahora aparece un grupo de sectores judíos, en su mayoría no era gente que estaba afiliado, que participaba activamente, que está cuestionando la representatividad de las instituciones judías, diciendo, ellos no nos representan. Uno de ellos fue director de la DAIA un tiempo, y está diciendo, Jorge Elbaum está diciendo que, y con otros, Elbaum, sí. Él está diciendo con otros que las instituciones centrales no cumplen su función y se agruparon con los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, etc. Muchos judíos que están hoy en día en el gobierno, en cargos del gobierno, o son simpatizantes del gobierno, están cuestionando que el liderazgo comunitario se ha aliado con la oposición y que no los representa a ellos. Entonces hay realmente una división. Yo diría que la mayor parte de los judíos que están institucionalizados, que forman parte de las organizaciones, apoyan a la actual conducción comunitaria en una postura de cierta tensión con el gobierno. Y hay otros sectores que dicen que la comunidad organizada como tal no está representando bien los intereses de toda la comunidad judía. Entonces, hay una tensión en este momento y un cuestionamiento de la representatividad de las instituciones comunitarias. Que eso yo creo que es un discurso que yo creo que desde el punto de vista teórico es una pregunta válida. ¿Qué representatividad tienen las instituciones comunitarias? ¿A quién representan? Pero en este contexto es una maniobra política conectada con el gobierno para pegarle y para debilitar el papel de las organizaciones comunitarias. Porque nos han escrito, Dani, y nos han dicho, bueno, una persona, un argentino que vivió en México, 33 años, dice, nos escribe que un gran sector de la comunidad judía argentina apoya a Cristina y que además el hecho de hacer mucho ruido, digamos, sobre Nisman, llevará a antisemitismo en la comunidad judía, contra la comunidad judía en Argentina. ¿Tú qué opinas? Bueno, vamos por partes. Sí hay sectores, ¿no?, que nadie sabe exactamente, pero yo diría que no son mayoritarios. Sí hay sectores de distinto tipo, intelectuales, académicos, empresarios, que sí apoyan las políticas del gobierno de Cristina y de las políticas del kirchnerismo, que tuvo un momento de desarrollo de la industria nacional, que tuvo cierta defensa y en tema de derechos humanos muy interesantes y muy positivos, que tuvo ciertas políticas sociales, yo creo también progresistas de parte del gobierno acá. Pero yo diría que un grupo importante, tal vez mayoritario, está en contra, como muchos sectores de las clases medias, que no están conformes con las políticas económicas, sociales y con un nivel importante de corrupción que hay en sectores del gobierno y sus conocidos, ¿no? Gente que está conectado con los Kirchner y que hoy en día se han enriquecido en un nivel impresionante, en una forma que no se puede explicar racionalmente. Entonces, es verdad que hay
no hay una división y es lógico, los judíos somos plurales y tenemos distintas visiones y es legítimo que haya diversidad dentro de la comunidad. Ahora, con respecto al tema de Nixman, yo creo que muchos sectores de la sociedad argentina, no solo judíos, plantean que esclarecer el asesinato de un fiscal de la nación es algo fundamental para garantizar el Estado de Derecho, que es algo fundamental y que al revés, no es un tema que genera antisemitismo, es un tema que genera una república más institucional, más sólida, y que este es un crimen grave, es un crimen que afecta la seguridad, la estabilidad y la independencia del Poder Judicial. Entonces, en el primer punto tiene razón esta persona, hay judíos con distintos puntos de vista políticos y es válido. Con respecto al caso Nisman, creo que la gran mayoría piensa que hay que esclarecer el tema y que acá se combina un tema judío con un tema nacional de primera magnitud. Así es. ¿Y ahora qué pasa con la investigación? Porque la investigación está es muy extraña, por decirlo de alguna manera. El tema del orificio de la bala, que primero fue en la sien, luego fue detrás de la oreja. ¿Cómo es posible, siendo que los forenses argentinos son unos de los mejores, pues también los han traído aquí a México para el tema de los 43 desaparecidos? Bueno, mira, todavía eso está, la investigación no se ha manejado tal vez tan bien como uno quisiera, pero esto tiene que ver con varios temas. Primero, que es una causa muy compleja, que requería un juez, un fiscal, un juez con mucho manejo. La doctora Fein, sobre la que recayó la causa, era una persona, que es una persona íntegra, justa, correcta, pero no es una jueza que entienda la magnitud del caso político que tenía en las manos. Segundo, que hay temas de ineficiencia de las investigaciones internas de la justicia argentina que se reflejan también en este caso. Es decir, una cosa son los antropólogos forenses, que tienen mucha experiencia en identificar por medio de restos óseos y otros a personas, y otra cosa es cómo funciona la justicia argentina, que no es tan eficaz ni tan efectiva. Y la investigación todavía está empezando. Aparentemente avanza lentamente, hay quien dice que no avanza tan bien como se quisiera ver, pero eso no conozco, no tengo los detalles para poder opinar, no es un tema de mi especialidad, pero yo creo que hay que esperar un poco más y ver qué va a pasar, pero hay mucha presión local e internacional en que este tema se esclarezca y toda la sociedad argentina está muy interesada en que este tema se esclarezca por el bienestar del país, ¿no? Es un tema clave, o sea, se ha asesinado o se ha muerto en circunstancias extrañas una figura muy importante que representa al Estado argentino, el cuerpo jurídico del Estado argentino. Entonces, la marcha que se va a hacer mañana es una marcha que la auspiciaron jueces y fiscales que plantean que hay que llegar a investigar el tema, y después se sumaron muchas fuerzas políticas y la comunidad judía organizada y otros sectores en una marcha que pretende mañana protestar y presionar para que se investigue bien el caso Nisman. ¿A ti cómo te pegó la muerte de Alberto Nisman como argentino? Bueno, a mí la verdad que me conmovió mucho. Nosotros, me acuerdo que era una medianoche de México y nos llamaron de Argentina, nos contaron que fue asesinado y fue un gran shock porque se volvió a épocas que había vivido la Argentina de este tipo de asesinatos políticos o muertes extrañas que generan mucho temor, ¿no? En la época predictadura y durante la dictadura. Hacía mucho tiempo que este tipo de cosas no ocurrían, entonces fue un gran shock que pase esta cosa y en un momento muy particular, un día antes o horas antes de que tenga que hacer la declaración más importante de su vida. Entonces es bastante sospechoso y ahí hubo una gran conmoción. O sea, hasta el día de hoy el tema Nisman es tapa de periódicos, de todos los principales periódicos de la Argentina. Es un tema central, o sea, la gente está muy movilizada, muy conmovida y muy inquieta por lo que significa este hecho tan duro, no es tan difícil. Aquí aparece, bueno, ya desde hace tiempo aparece un personaje que es muy siniestro, que es Timerman. ¿Qué nos puedes decir de Timerman? Mira, la pregunta es así. Héctor Timerman es canciller del gobierno,
y tiene que ver porque él militó en la misma línea del periodismo que la presidenta y otra gente. Timerman fue cónsul en New York, después fue embajador en Estados Unidos y después fue, como ahora, secretario de Relaciones Exteriores. Timerman plantea que lo que le pretende se define como un judío orgulloso de su condición de judío. Es hijo del gran periodista Jacobo Timerman, que fue puesto preso por el gobierno militar, y en su famoso libro Prisionero, Celda sin número, Prisionero sin nombre, el padre, Jacobo, cuenta que lo torturaron porque decían que era sionista y porque era judío y no por temas de otra índole, como se dijo. Eso es un caso. Ahora, Timerman ha tomado políticas del gobierno que buscaron distanciarse de Estados Unidos y en algunos casos también de Israel, en ciertas políticas de independencia, y eso generó tensiones, particularmente el memorándum con Irán, que algunos plantean cómo se firma un memorándum con el país que mandó a asesinar a 85 ciudadanos argentinos. Otros dicen que era una opción, una alternativa de resolución. Entonces, es un personaje, diría, la mayor parte de la comunidad lo critica y es una persona que es persona non grata en la mayoría de las instituciones comunitarias, pero hay sectores de la comunidad que piensan que él hizo una política independiente y que es un judío orgulloso y que hay que respetarlo. Esa postura es minoritaria, pero hay gente que piensa que Timerman mostró que un judío puede ser plenamente judío y al mismo tiempo servir a un gobierno con independencia. Y hay otros que dicen que es un traidor, tanto judíos como no judíos, lo acusan a Timerman de que traicionó al país y traicionó a la comunidad judía, reuniéndose para negociar con Irán ante una causa tan trágica, ¿no? Entonces es un personaje muy controversial y la mayoría de la comunidad lo repudia. Pero hay algunos sectores, quiero plantearlo, y aparecieron ahora algunos comentarios, que dicen que en realidad él actúa con independencia y tiene que ser respetado, más allá si es correcto o no. Dani, ¿por qué eligieron a Argentina para el atentado del AMIA? Bueno, es una pregunta muy compleja. Tuvo que ver con posibilidades, que era fácil penetrar en Argentina por la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Esa triple frontera, se sabe que hay operativos de grupos terroristas islámicos y durante mucho tiempo no estaba bien controlada, entonces podían fluir dinero, explosivos, terroristas. Segundo, que algunos dicen que como el presidente Menem cambió su política recibió dinero de países árabes para su campaña y después se afilió en una política muy pro-occidental, eso generó lo vieron como un traidor y se quisieron vengar de él. No se olviden que el hijo del presidente Menem, el único hijo varón, murió en circunstancias muy extrañas, que parece que fue, según algunos, un asesinato. El hijo del presidente Menem, sí. Un accidente de helicóptero. Sí. Hay que decir que Argentina tuvo que ver con este cambio y tenía que ver con la internalización de la guerra del Medio Oriente en otros terrenos. A veces, si yo no te puedo pegar en tu casa, te pego cuando estás en otro lugar. Es decir, así como hubo atentados terroristas en Europa, hay atentados terroristas en Argentina, en parte porque se dio la oportunidad. Era fácil penetrar el sistema a nivel seguridad, había menos controles. Ahora hay más controles, pero había menos controles. Había gente local que se podía comprar, gente que habían sido miembros de los grupos de seguridad de la dictadura y que ya estaban sin trabajo, entonces a esa gente te podía ayudar para hacer el trabajo de preparación de los atentados. Tuvo que ver también con ciertos atentados que hizo Israel o ataques de Israel contra ciertos líderes, tanto de Hezbollah como de otro lado, se era como una venganza, y esta idea de que judíos e israelíes son lo mismo y yo puedo atentar contra unos y contra otros. Entonces, no hay que dejar de lado que el primer gran atentado internacional de terrorismo islámico fue en Argentina, que fue la explosión y el bombazo en la embajada de Israel, y 2 años después el atentado de la AMIA en el año 94. Son dos actos muy crueles, muy dramáticos, que muestran la internalización de la globalización del terrorismo islámico. ¿Qué tal el antisemitismo en la Argentina? ¿Es antisemita? Bueno, no, Argentina no es antisemita, ningún país es ahí, salvo Alemania nazi, esos países que eran o sea, oficialmente no son países antisemitas. Ahora hay que ver la historia, si uno quiere ver, ha habido grupos
en algunas veces con apoyo del Estado, en algunas veces separados del Estado, de la ultraderecha, de sectores católicos ultras, de grupos nazis que ingresaron durante el gobierno de Perón con ayuda de la Cruz Roja y el Vaticano, de ex criminales nazis que escapaban de la Europa después de la guerra. Hay distintos grupos antisemitas. Había sectores en la iglesia antisemita católica, había sectores en sectores de la derecha argentina antisemita, había sectores después nazis que se escaparon, criminales nazis, al sur de la Argentina y otros sectores como a Chile y a Paraguay y a Brasil que llegaron, escapándose de los comunistas y escapándose de Europa para donde eran perseguidos o los podían acusar de grandes crímenes, y durante muchos años tuvieron impunidad en Argentina, en Chile, en Paraguay, etcétera. Ahora, por eso digo, hay momentos, la política oficial del gobierno argentino no es antisemita, ni lo ha sido, nunca, salvo tal vez en los años 30, que hubo un grupo militar muy de derecha en 1930, y en alguna otra época que era más en la época de la dictadura militar, eran más simpatizantes y algunos eran pronazis, tenían una ideología muy ultraderecha nazi, pero de vuelta, es como todo país, hay distintos grados y hay distintos sectores, y ahí habría que ver toda la historia de Argentina, los cambios que ha habido. Quiero decir que en los últimos 20, 30 años, después de la dictadura militar, hubo una renovación democrática, y ha estado bastante limitado el antisemitismo porque las leyes argentinas castigan y condenan el antisemitismo. Y hay, como acá también está el INADI en Argentina, que es un instituto como el CONAPRED acá, pero ahí lo pueden denunciar judicialmente a estos casos, y se han hecho casos que estos actos son condenados por la mayoría de la sociedad argentina. Y finalmente, ¿crees que habrá justicia para el caso AMIA y para el caso Nisman? Muy difícil, o sea, yo soy moderadamente pesimista o pesimistamente optimista, es decir, no es algo fácil, no va a ser fácil, el tiempo pasó, hay muchas conexiones, muchas mafias, muchos obstáculos, y la ineficiencia que tiene el sistema jurídico en nuestros países muchas veces, que no es tan efectivo como uno quisiera. A largo plazo yo creo que sí se va a saber, va a haber justicia, pero en el corto plazo tengo mis dudas. ¿Y cómo podemos ayudar desde Enlace Judío, desde México, a que haya justicia por la causa AMIA y la causa Bueno, Nisman? hay que mantener en vivo la noticia, no olvidarse, tratar de transmitir la forma más objetiva toda la información y permitir que el tema no caiga, que no se quede en un olvido, ¿no? Porque el olvido es sinónimo de impunidad, la memoria es sinónimo de justicia. Hay que tratar siempre de que la memoria predomine por sobre el olvido. Y en eso los medios de comunicación, como digamos el que tú presides, tienen un importantísimo papel.